La primera luz del amanecer se filtra mansamente a través de los vitrales antiguos del Palacio Apostólico, proyectando un claroscuro sobre el mármol del oratorio privado. Es la mañana en el Vaticano, y a 8 meses de su histórica elección, el Vicario de Cristo concluye sus oraciones matutinas. No viste los ornamentos recargados y ostentosos favorecidos por sus predecesores, sino una sotana blanca de absoluta simplicidad. En su postura aún se percibe el rigor de su formación agustina, consolidada durante años de misión entre las comunidades más desposeídas de las tierras peruanas, y esa sobriedad contrasta de inmediato con la maquinaria institucional que lo rodea. Ante los ojos del mundo, la estructura del catolicismo parece inamovible, pero los informes presentados esa misma mañana por los dicasterios revelan una fractura silenciosa: el descenso ininterrumpido en la asistencia a la Sagrada Eucaristía, la infiltración de un materialismo creciente entre los bautizados y la propagación de lo que él mismo define como un cristianismo de apariencias. Su experiencia previa como prefecto del dicasterio para los obispos le permitió descubrir el inmenso abismo que separa la doctrina oficial de la Iglesia de la forma en que los fieles viven realmente su fe. Existe una paradoja conceptual en el corazón mismo de la institución: una Iglesia que predica la renuncia evangélica mientras tolera la comodidad terrenal y la acumulación de privilegios. A su lado, aguarda con visible expectación el cardenal Martínez, su consejero espiritual de confianza, sujetando contra su pecho un maletín de cuero que custodia la carta apostólica redactada en secreto. En ese documento descansa el catalizador de una transformación sin precedentes, la encíclica más radical de los tiempos modernos. La secretaria de Comunicaciones Pontificias, la hermana Catherine O'Brien, irrumpe para informar que el monitoreo de las plataformas digitales muestra que los fieles ya intuyen la proximidad de un anuncio crucial. La expectativa es viral a nivel planetario. El pontífice asiente con gravedad. Su orden es categórica y no admite fisuras diplomáticas. La carta se publicará de manera simultánea en los 6 continentes, traducida a 47 idiomas, entregada directamente a cada párroco, obispo y cardenal. No habrá accesos anticipados para la prensa ni presentaciones diplomáticas ajustadas a sensibilidades regionales. Nadie podrá alegar ignorancia. La primera estocada de la directiva ataca frontalmente la acumulación de riqueza innecesaria en las instituciones eclesiásticas. El texto decreta que las parroquias que mantengan reservas financieras desproporcionadas deberán redistribuir sus recursos hacia programas de ayuda local en un plazo máximo de 90 días, bajo la amenaza de intervención vaticana directa para aquellas diócesis que conserven costosas colecciones de arte, mientras sus fieles padecen privaciones severas. Apenas se conocen las primeras líneas del decreto dentro del palacio, el cardenal Rossi entra precipitadamente en los aposentos pontificios con noticias alarmantes del Banco Vaticano. Con el rostro desencajado, le advierte que si se aplica la redistribución de riqueza, 17 diócesis principales perderán sus fuentes primarias de financiamiento en menos de 6 meses. La pluma del pontífice no se detiene ni un solo instante. Sin apenas levantar la mirada, responde con absoluta serenidad que la Iglesia primitiva prosperó sin cuentas bancarias, sugiriendo que quizás el catolicismo moderno necesita recordar esa lección. Sin embargo, la fractura ideológica alcanza su punto de máxima tensión cuando el decreto apunta a lo que el Santo Padre denomina la indignación moral selectiva y el cristianismo ceremonial. La noticia provoca la llegada de urgencia del cardenal Thompson, un viejo compañero de filas que aterriza en Roma en un vuelo de emergencia desde Chicago. Al ingresar al despacho papal, prescindiendo del protocolo habitual y llamando al Papa por su nombre de bautismo, lanza una advertencia frontal y contundente: Robert, vas a destruir a la Iglesia Católica en los Estados Unidos. León XIV levanta lentamente la mirada, manteniendo una firmeza serena e inquebrantable. Su respuesta corta el aire del despacho con la precisión de un bisturí. Tom, tal vez la Iglesia Católica estadounidense necesite ser destruida si ha llegado a confundirse con el capitalismo estadounidense. Tras esa declaración, el cardenal abandona la estancia en un silencio absoluto, consciente de que el hombre que tiene enfrente ya no es solo su antiguo amigo, sino un líder dispuesto a llevar la fidelidad evangélica hasta sus últimas consecuencias. Con este primer choque entre el poder financiero, la influencia política y la exigencia de un radicalismo espiritual, se abre una interrogante decisiva que sacudirá los cimientos de la fe global. ¿Está la institución preparada para sobrevivir al impacto de su propia verdad, o la búsqueda de una fe auténtica desencadenará la crisis más profunda y destructiva en la historia moderna de la Iglesia? La tormenta inusual que se desata sobre la ciudad de Roma al despuntar la mañana parece presagiar el sismo espiritual que está a punto de sacudir al mundo católico. A las 9 en punto, hora del Vaticano, el documento titulado 10 prácticas que terminan hoy ya ha llegado de manera simultánea a cada rincón del planeta a través de la red parroquial construida durante siglos.
Dentro de los aposentos pontificios, la brecha entre la fachada institucional y la realidad interna de los creyentes se vuelve irreversible. La segunda prohibición del decreto golpea directamente lo que León XIV define como materialismo espiritual, la costumbre de tratar los objetos sagrados, las ceremonias y los sacramentos como meras mercancías destinadas al consumo o al prestigio personal. Artículos devocionales comercializados a precios exorbitantes, paquetes turísticos religiosos de lujo que priorizan el confort sobre la humildad de la peregrinación y tiendas que mercantilizan lo sagrado quedan estrictamente prohibidos. Cuando convertimos lo sagrado en mercancía, escribe el pontífice, terminamos por vaciarlo de su verdadero significado. La reacción del sistema no se hace esperar. Los teléfonos de la residencia pontificia suenan sin pausa. El director ejecutivo de una importante editorial religiosa solicita una audiencia urgente, visiblemente alarmado ante la posibilidad de que estas restricciones lleven su empresa a la bancarrota. Al mismo tiempo, una coalición de presidentes de universidades católicas expresa su profunda preocupación por las limitaciones impuestas a sus prácticas habituales de recaudación de fondos, mientras varios obispos estadounidenses exigen aclaraciones inmediatas sobre las inversiones de sus diócesis. Frente a esta presión sofocante, el Papa rechaza cada una de las solicitudes y le da a su secretaria una instrucción categórica: responder a cada consulta con la misma frase inamovible: el Evangelio no necesita consultar a quienes se lucran con él. Mientras la noche cae sobre la ciudad eterna, los reportes de la seguridad vaticana señalan una actividad inusual en la Plaza de San Pedro. Equipos de televisión internacional convergen en el lugar a la espera de un comunicado oficial, e influencers católicos transmiten en directo especulando sobre el alcance de las medidas. En los aposentos privados, ajeno al bullicio exterior, el Papa permanece absorto en sus tareas pastorales, respaldado por la certeza que le dejó su trabajo misionero en las periferias de Perú. La verdad primero provoca turbulencia antes de otorgar la paz. La cuarta prohibición ataca el cristianismo ceremonial, aquella costumbre de asistir a celebraciones litúrgicas o actividades parroquiales por razones de prestigio social o contactos profesionales. La directiva exige eliminar cualquier práctica que priorice la posición social sobre la fe, incluyendo los asientos reservados en los templos según el monto de las donaciones y los eventos exclusivos para benefactores acaudalados. Al dar la medianoche, León XIV escribe el párrafo final de su documento: la Iglesia existe para consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Cuando invertimos esa misión, traicionamos al mismo Cristo. Con el anillo del pescador, sella la carta apostólica. A la mañana siguiente, la quinta medida prohíbe la caridad como excusa, denunciando a aquellos empresarios y políticos que financian obras pías mientras mantienen condiciones laborales abusivas o promueven leyes de injusticia salarial. La caridad nunca puede compensar la injusticia, decreta el Santo Padre. La red explota en un caos sin precedentes. Mientras grupos progresistas celebran la medida como un acto profético, sectores tradicionalistas acusan al Papa de poner en peligro la autoridad eclesiástica. La sexta prohibición condena el orgullo intelectual y el elitismo religioso que desprecia la piedad popular, recordando que la verdad de Dios nunca está limitada por el nivel educativo de una persona. Las instituciones eclesiásticas de todo el mundo convienen reuniones de emergencia para analizar las consecuencias financieras, pero desde el Vaticano la respuesta a cualquier duda sigue siendo una sola: regresen al documento original. Con el avance del día, las consecuencias económicas del decreto pontificio comienzan a manifestarse con una crudeza devastadora en todos los niveles de la estructura eclesiástica. El Banco Vaticano reporta una oleada extraordinaria de solicitudes de retiro de fondos, mientras diversas diócesis intentan apresuradamente mover sus activos financieros antes de que se ejecuten las medidas relativas a la redistribución de recursos. Las empresas dedicadas a inversiones vinculadas a la Iglesia observan cómo el valor de sus activos se desploma en cuestión de horas, y las compañías de seguros ligadas a las instituciones eclesiásticas convocan reuniones de crisis para evaluar el impacto del documento. Sin embargo, desde los aposentos pontificios no sale una sola aclaración. León XIV rechaza tajantemente todas las peticiones de audiencia sobre asuntos financieros y se mantiene en un silencio absoluto. La séptima prohibición ataca el abandono pastoral disfrazado de tolerancia, exigiendo a los líderes eclesiásticos proclamar la verdad completa del Evangelio sin eludir las enseñanzas morales más exigentes para preservar su popularidad. Callar ante el error no es misericordia, escribe el Papa. La verdadera compasión exige hablar francamente sobre la verdad. Mientras tanto, la octava directiva prohíbe el cristianismo cultural, apelando a la conciencia de quienes viven la fe solo por tradición o aceptación social. La fe tibia no sirve ni a Dios ni al hombre, sentencia el pontífice citando el libro del Apocalipsis.
Ante la magnitud de la sacudida, la jerarquía mundial intenta desplegar sus propias líneas de contención. El arzobispo de Manila emite un llamado público a la calma, aunque en privado transmite su profunda preocupación por el impacto de estas normas. El cardenal de Sydney publica una declaración cuidadosamente redactada en la que expresa obediencia formal, pero reclama sensibilidad pastoral en la aplicación. Por su parte, numerosos obispos africanos optan por un preocupante silencio que alimenta toda clase de especulaciones sobre sus conversaciones privadas con el Papa. La novena prohibición desmonta el consumismo sacramental, transformando los bautismos, bodas y confirmaciones de meros eventos sociales en compromisos espirituales rigurosos, con periodos de preparación más largos y servicio comunitario obligatorio. Al caer la noche, el Santo Padre se asoma brevemente al balcón de sus apartamentos ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. No ofrece explicaciones ni discursos, simplemente imparte una bendición austera antes de retirarse a la penumbra. Al despuntar el tercer día, la tensión institucional alcanza su cotejo más incisivo con la presentación de la 10ª y última prohibición, el discipulado condicional. Esta medida prohíbe la tendencia sistemática de seguir las enseñanzas de la Iglesia únicamente cuando resultan cómodas o convenientes, confrontando directamente a empresarios que violan la justicia salarial, a divorciados vueltos a casar que acuden a la comunión sin anulación matrimonial y a familias que ignoran la moral eclesial. Las llamadas de los grandes colectivos no se hacen esperar. Los caballeros de Colón solicitan asesoría jurídica canónica sobre sus inversiones. Las universidades piden exenciones para administrar sus fondos de reserva. Y los sistemas de salud eclesiásticos demandan orientación sobre sus facturaciones. Cuando el agotado cardenal Martínez le informa que 17 obispos exigen una audiencia formal y que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos prevé emitir un comunicado de desacuerdo mientras los grandes benefactores congelan sus donaciones, León XIV contesta desde su escritorio sin inmutarse. Cuando Cristo expulsó a los mercaderes del templo, dudo mucho que les haya pedido su opinión primero. Las repercusiones de la prohibición del discipulado condicional se propagan instantáneamente por toda la red eclesial global. En las parroquias se forman largas filas de fieles en busca de orientación espiritual para situaciones personales postergadas durante años. Los tribunales eclesiásticos reciben un volumen de peticiones sin precedentes, y los empresarios católicos revisan sus políticas laborales al comprobar que la coherencia evangélica exige reducir incluso sus propios ingresos para garantizar salarios justos. La prensa internacional intensifica su cobertura, calificando la intervención como la transformación más profunda desde el Concilio Vaticano II, mientras en Italia los periódicos especulan abiertamente sobre la posibilidad de un cisma. En medio de esta convulsión, León XIV rompe su silencio público, no mediante una conferencia de prensa ni concediendo entrevistas, sino autorizando la difusión de un brevísimo comunicado de apenas 50 palabras que resuena con la contundencia de un martillazo. La Iglesia ha pasado demasiado tiempo preguntándose cuánta fidelidad exige Dios. Hoy debemos preguntarnos cuánta fidelidad merece Dios. La respuesta a todas las solicitudes de los líderes eclesiásticos y ejecutivos que acuden a Roma sigue siendo la misma. Su santidad permanece en oración y no recibirá visitantes sobre asuntos de conciencia. La Plaza de San Pedro alberga la mayor concentración de personas desde su elección. Miles de fieles venidos de diversos países aguardan en medio de pancartas enfrentadas que reclaman la verdad del Evangelio o piden misericordia pastoral, reflejando la tensión interna que atraviesa al catolicismo. Al dar el mediodía, el momento culminante de la crisis se concreta en la fachada del Palacio Apostólico. León XIV aparece en la ventana de sus aposentos para el rezo del Ángelus. Viste únicamente su sencilla sotana blanca, y ese marcado contraste con la austeridad de su figura sobre el histórico balcón oficial adquiere una fuerza simbólica arrolladora ante la multitud silenciosa. Con un tono medido, claro y firme, manteniendo aún su perceptible acento de Chicago, el Papa pronuncia las palabras que desmantelan de golpe las fachadas del sistema. El Evangelio no ha cambiado solo porque nuestra comodidad haya sido puesta a prueba. Estas 10 prácticas terminan hoy, no porque yo lo ordene, sino porque Cristo nunca las autorizó. La pausa que sigue al enunciado pesa como un vacío absoluto en el espacio de la plaza. El pontífice añade categórico que la Iglesia existe para formar discípulos, no para acomodarse a preferencias personales. Esas palabras destruyen cualquier expectativa de concesiones, plazos de adaptación o interpretaciones flexibles, obligando a cada creyente a elegir entre el discipulado auténtico o la distancia respecto al Evangelio. La sacudida institucional se acelera de inmediato.
La Universidad de Notre Dame convoca reuniones extraordinarias para auditar sus fondos de reserva. Los hospitales católicos adaptan sus sistemas de facturación y las parroquias con grandes reservas financieras inician programas de redistribución hacia los sectores más desfavorecidos. La decisión de exigir una aplicación inmediata elimina los mecanismos tradicionales de adaptación lenta. Poco después, el Papa anuncia una decisión inédita. Visitará personalmente 3 lugares emblemáticos que encarnan los males denunciados en su decreto. Una parroquia acaudalada que gastó millones en remodelaciones innecesarias. Una universidad que mantiene fondos masivos mientras sus graduados cargan con deudas impagables. Y una empresa que ostenta identidad católica, pero mantiene prácticas laborales injustas. La firmeza de esta fiscalización pública arranca la máscara de la diplomacia eclesiástica para devolver al mensaje religioso la exigencia directa de la justicia vivida. La contundente declaración final del Papa León XIV resonó en todos los rincones del orbe católico con la fuerza de una sentencia irrevocable. La Iglesia que se acomoda al pecado no sirve ni a Dios ni al hombre. Seremos discípulos o seremos otra cosa, pero no seremos cristianos cómodos. Esas palabras sellaron el destino de la Reforma, cerrando toda posibilidad de compromiso diplomático o de transiciones paulatinas. En apenas 3 días, el primer papa nacido en los Estados Unidos logró lo que siglos de prudencia institucional no pudieron conseguir: forzar a la institución a confrontar hasta qué punto vivía con fidelidad el Evangelio y hasta qué punto coexistía plácidamente con la cultura dominante. Las repercusiones a largo plazo se extendieron rápidamente por toda la jerarquía. Mientras seminarios de diversos continentes reportaban un incremento notable de jóvenes atraídos por esta fe radical, las parroquias tradicionales luchaban por adaptar hábitos profundamente arraigados a las nuevas exigencias. En múltiples ciudades surgieron de forma espontánea las llamadas comunidades leoninas, integradas por creyentes que buscaban llevar a la práctica cotidiana las 10 prohibiciones. A nivel institucional, las comisiones vaticanas comenzaron a auditar las finanzas diocesanas y la gestión parroquial, estableciendo un sistema de fiscalización estricto bajo la premisa de que no existe autenticidad sin rendición de cuentas. Las repercusiones económicas alcanzaron cifras astronómicas. La obligación de liquidar los activos excedentes amenazaba con redirigir miles de millones de dólares hacia programas de ayuda para personas en situación de pobreza. Este cambio alteró las dinámicas de bancos, empresas de servicios religiosos y corporaciones vinculadas a la Iglesia, mientras en el ámbito privado, la transformación se reflejaba en gestos concretos: ejecutivos renunciando a sus cargos por incompatibilidad moral, empresarios reduciendo sus ingresos para garantizar salarios justos, y familias simplificando radicalmente sus estilos de vida. En las zonas más desfavorecidas de América Latina, África subsahariana y Asia, el decreto fue acogido con entusiasmo, mientras que en las naciones más prósperas de Europa y Norteamérica, la resistencia fue considerablemente más intensa. A pesar de los rumores sobre un posible cisma promovido por sectores conservadores, la tensión dio paso a una revitalización inesperada. Las confesiones aumentaron, las asistencias a misa se multiplicaron y los grupos de estudio bíblico se reactivaron en comunidades donde habían desaparecido hacía décadas. Al caer la noche sobre la ciudad eterna, tras días de turbulencia global, la atención volvió a replegarse en el silencio del Palacio Apostólico. En la penumbra de su oratorio privado, ajeno a los debates teológicos y a las especulaciones de los analistas, el Papa León XIV volvió a arrodillarse. Las lágrimas recorrieron su rostro mientras elevaba su oración personal. Señor Jesucristo, tú que expulsaste a los mercaderes del templo, dame la valentía necesaria para continuar, no según mi voluntad, sino según la tuya. Veo a tus hijos sufrir, unos por la pobreza y otros aprisionados por una riqueza que cautiva sus almas. Prefiero una división nacida de la sinceridad antes que una unidad construida sobre la hipocresía. Perdóname si alguna vez he sido demasiado severo, pero jamás me permitas ser un cobarde. En ese instante de íntima vulnerabilidad, el líder intransigente volvió a ser el pastor de convicciones profundas, formado en las misiones andinas, cargando sobre sus hombros el peso de una verdad que no admite comodidades y devolviendo la historia a la escala humana y espiritual donde siempre debió permanecer.